Todo un revuelo se ha generado en Venezuela luego de conocerse la noticia sobre la liberación del puente internacional Simón Bolívar, frontera con Colombia, por órdenes del régimen de Nicolás Maduro. De remover los contenedores que desde hace años, por las razones ya expuestas por usted, estaban en los diversos puentes internacionales. Eso va a permitir el comienzo de lo que hemos denominado la apertura comercial, gradual y biosegura de la frontera con Colombia. Pero antes de conocer más sobre este tema, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives tu campana para que sepas cuando publicamos todo nuestro contenido de impacto. Durante los últimos años, la soledad y la tensión entre Venezuela y Colombia reinó en la zona fronteriza, justo en el estado Táchira, producto del bloqueo del puente Simón Bolívar por capricho de la revolución bolivariana, creyendo que afectaría de alguna manera al vecino país. Un cierre de 6 años, pero que según Maduro fue de 2 horas. El gobierno de Colombia en sus falsos positivos, mintiendo todos los días sobre Venezuela, mintiendo y mintiendo, dijo que hemos cerrado los puentes internacionales que unen a Colombia con Venezuela. Falso, falso, quedaron como unos ridículos. ¿No? Sencillamente hubo una operación de limpieza que duró 2 horas y ahí mismo se restableció el paso tranquilamente. Asimismo dijo, pero el lunes 4 de octubre comenzaron a mover los containers que fueron colocados a maldad en el puente fronterizo para evitar el paso de ciudadanos desde Venezuela a Colombia, pero también para impedir el ingreso de ayuda humanitaria a la nación petrolera. El movimiento fue reseñado por el diario La Nación. Mira, nunca debió estar cerrado. Ese puente era el sostén para muchas familias que vivían del comercio internacional, del comercio binacional. ¿Cuántas familias fueron afectadas por la politización de Nicolás Maduro de la crisis fronteriza? Crisis que además ha impulsado y ha respaldado a través de sus medidas, como por ejemplo ocurre en el Zulia y en Táchira con la crisis de gasolina, que hoy no es que la gasolina sale de Venezuela hacia Colombia, sino que tenemos que traer gasolina de Colombia para poder funcionar en Venezuela. Es inadmisible la situación que se está viviendo en la frontera, producto del cierre de este puente. Lo cierto es que ahora los voceros de la administración de Maduro quieren hacerse los héroes con la decisión de retirar los containers y reabrir el puente fronterizo Simón Bolívar, acción que a juicio de la diputada de la Asamblea Nacional electa en el 2015, Karin Vera, es para tapar la violación de los derechos humanos cometida al impedir que muchos fueran al vecino país a comprar medicinas o a tratarse alguna enfermedad. Luego de 6 años de un cierre unilateral donde Nicolás Maduro y Bielma Mora, el entonces gobernador del estado Táchira, cometieron las peores aberraciones contra los derechos humanos y los derechos económicos de los ciudadanos de frontera, ciudadanos que se dedicaban día a día al trabajo arduo para traerle provecho, bienestar y desarrollo a la zona de frontera. Hoy vimos cómo el policía del Táchira, montado en un camión que movilizaba uno de los containers con una gran sonrisa, sacaba uno de los containers que allí había, tratando de celebrar tanta tragedia, porque detrás de esos containers hay dolor, hay sangre de venezolanos que lucharon por la apertura de los puentes internacionales y que sencillamente en ese territorio, por culpa de esos containers y de quienes allí lo pusieron, perdieron su vida. También detrás de ellos hay millones y millones de dólares que fueron tirados al río, sencillamente con el cese abrupto de la economía binacional, sencillamente por atender un capricho del régimen de Nicolás. Para muchos, el cierre del puente binacional Simón Bolívar representa hambre, miseria y más corrupción. El puente Simón Bolívar hace unos meses iba a recibir ayuda humanitaria y estaba cerrado. El puente Simón Bolívar
tenía que ser, precisamente antes de que estuviera la pandemia, antes de que llegara la pandemia, un vínculo para que cientos de alumnos asistieran a clases en Colombia y no pudieron. Bloquearon no solo un puente, también bloquearon la educación, bloquearon la salud de decenas de pacientes que tenían que ir a diario a dializarse, a tener atención oncológica en Colombia y que no lo pudieron hacer. Bloquearon la salud, bloquearon la educación y han bloqueado a todo un país con sus medidas que simplemente han sido miseria, hambre y más corrupción. Hay que recordar que las barricadas fueron colocadas por la administración de Nicolás Maduro y la Guardia Nacional para evitar la entrada de la ayuda humanitaria coordinada por la oposición de Juan Guaidó, y en la que al menos 600 toneladas de alimentos y medicinas donadas por varios países, entre ellos Estados Unidos, Colombia y Puerto Rico, en apoyo a la población venezolana, no llegaran a su destino. Desde Venezuela, Edwin Prieto, Somos Impacto Mundo.